Buenas tardes, Día Político por TSI, ingeniero Mario Suazo, un gusto tenerlo en el programa. ¿Cómo está? Un gusto, Ramón, gracias por la invitación. Don Kilber. ¿Cómo están, Ramón? Bertán. Qué gusto. Junior. Gusto poder estar con usted, con Mario el día de hoy y compartir diferentes criterios políticos. El tema está en pantalla, oficialismo y oposición en franca guerra política en el país. ¿Qué le deja a Honduras esto? En el camino y ruta de elecciones de 2025. Comienzo contigo. Gracias, Ramón. Bueno, mire, yo creo que parte de ser oposición política es señalar las cosas que no están de acuerdo y en los que no se está de acuerdo, escuchar al pueblo hondureño qué es lo que está reclamando y obviamente plantear algunas necesidades. Lo que pasa es que la verdad que estamos incluso nosotros como oposición aturdidos porque hay tantos errores que se están cometiendo, hay tantas cosas que señalar, que un día es una cosa, mañana es otra. Hoy vimos, por ejemplo, las tomas por parte del COPIN en la zona norte del país o en la carretera al norte, cuánta gente perdió sus viajes, cuánto dinero se perdió, porque hay un malestar generalizado en el pueblo hondureño de un gobierno que llegó al poder prometiendo absolutamente todo. Yo recuerdo haber estado en varios foros con Mario en su momento hace unos años atrás y tenían respuesta a todo. Y estando en el poder se les ha olvidado absolutamente todo. Y tienen una excusa para todo. Y ya la rayan con ese discurso de los 12 años. Y por eso es que se han ganado la animadversión del pueblo hondureño, que lo que quiere es que sean las próximas elecciones y sacarlos, porque realmente, sin duda alguna, este es el peor gobierno que hemos tenido en la historia. Rodeado y manejado por incapaces, inútiles, como les he dicho yo desde el primer día, porque han demostrado su inutilidad para gobernar y para satisfacer las necesidades y traicionaron la confianza del pueblo hondureño que votó por ellos pensando que serían un cambio, porque prometieron tanto y llegando al poder resultaron ser peores de todo lo que criticaron. Ingeniero. Fueron tan malos, tan corruptos, tan mediocres, que lo único que tienen es querer decir que somos iguales a ellos. Y hay un abismo de diferencia, ¿verdad? Primero, el pueblo hondureño de forma contundente condenó la narcodictadura y le dio el triunfo al libre para iniciar un proceso de transición y rescate del país, que estaba secuestrado. Y una transformación estructural no es una cuestión que se da en 2, 3, 4 años. El pueblo hondureño tiene que entender, para pasar del estado actual, de un país subdesarrollado, con redes de corrupción que aún siguen vigentes, a un país con justicia, con oportunidades de separación de poder, debe ser un proceso. Y Libre está tomando las acciones necesarias para iniciar ese proceso. Y hay elementos claros. Mire, la inversión en infraestructura a nivel nacional es evidente. Comparado, tuvieron que cerrar Fondo Vial por corrupción. Hacían carreteras fantasmas y las volvían a hacer y las volvían a hacer. Y se enriquecieron cientos de personas a través de la corrupción. Hoy un nuevo requerimiento fiscal contra exfuncionarios del Partido Nacional. Entonces, yo estoy de acuerdo con Kilber, necesitamos una oposición que señale lo que se hace mal, porque no todo está bien tampoco en este país, pero dejen de mentir. Obviamente, el Partido Nacional está estancado, no goza de la confianza del pueblo hondureño, y el único argumento que nos queda es que estos son iguales que nosotros. Nosotros somos ladrones, nosotros somos corruptos, Libre también. Pero no es cierto, señor. Y las pruebas ahí están. La inversión en escuelas, el precio, el subsidio del combustible, 900,000 familias que no pagan energía, la recuperación de la empresa estatal que también va a tardar varios años. Entonces los elementos están claros y yo le invito al pueblo hondureño, no caigan en ese discurso. Tenemos que seguir avanzando, hay que corregir lo que se hace mal, pero las decisiones estructurales de la presidenta nos han permitido un avance, una separación de poderes y yo creo que Honduras va por buen camino. Supongo que la inversión que habla en infraestructura, Mario, es de los rótulos que vemos por todo el país, porque lo que vemos son rótulos en todo el país, que decía recientemente un alcalde el otro día, que valen 12,000 empiras cada rótulo. Impresionante, ojalá que invirtieran realmente en infraestructura lo que están pagando en cada rótulo con una campaña que lo que se ha convertido es una mofa por parte del pueblo hondureño. No miren en redes sociales la cantidad de gente que dice que Xiomara cumple, sí, de repente años, o tal vez le cumple a los que son sus militantes, pero realmente al pueblo hondureño no le ha cumplido. Hablan de corrupción. No sabía realmente que Mario era el viceministro o el subdirector de Injupen. Bueno, que explique por qué de Injupen se pagaron más de 2.5 millones de lempiras en viáticos, por ejemplo, para una delegación que fue a Venezuela. ¿Qué diablos tiene que ver Mentira, el Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados
Sí, hay una investigación. Yo te respeto cuando vos No, hablas. es que mira. Hay una investigación en curso en este momento por parte de medios de comunicación independientes que han señalado como contracorriente que se pagaron 2.5 millones de lempiras del INJUPEN, del dinero de los pensionados para ir a Venezuela. Y también cuando hablan de la lucha contra la corrupción son cínicos, son doble moral. Aquí Mario representa al gobierno más doble moral en la historia. Fíjense que hablan de corrupción. Yo aquí no vengo a defender absolutamente a nadie. El que se haya equivocado en cualquier gobierno anterior, que vaya al mamo. Si le prueban que él cometió o ella cometió un error, que vaya a la cárcel, punto y final. Pero ¿qué hicieron ellos? Piensan que el pueblo hondureño se le olvida que lo primero que hicieron fue con el 04-2022 sacar a sus corruptos de la cárcel. Los que tenían sentencia condenatoria, Ramón, los sacaron de la cárcel ellos. Incluso también, supongo que el gran avance del que quiere hablar aquí Mario, es que eliminaron la extradición. Sí, Mario era de los que aplaudía con manos y pies cuando se llevaron a Juan Orlando Hernández y cuando señalaban de narcotráfico al Partido Nacional, pero cuando le llegó el agua al cuello quitaron la extradición y por eso vienen aquí a hablar de un montón de temas para que tratemos de olvidar que la mitad es para el comandante. Pero el pueblo hondureño no se le olvida. Mario está aquí defendiendo narcotraficantes, esa es la realidad. Si al final lo que tenemos que ver es, hay un video claro, como nunca vimos, por cierto, como nunca vimos, de los miembros del Partido Nacional, como nunca lo vimos, un video en el que se está negociando literal la media para el comandante, la mitad, y donde se queda claro que hay departamentos para esa elección de 2013, Sí. que es muy importante que el pueblo hondureño entienda esto. Los departamentos a los que hace mención el hermano de la presidenta, el jefe del movimiento de Mario, el secretario del Congreso Nacional, es esos tres departamentos, Olancho, Colón y Santa Bárbara, esos tres departamentos lo ganaron en esa elección, con dinero del narcotráfico. Eso queda claro. Entonces, el discurso aquí puede venir a ser, es que nosotros no somos iguales a ellos, definitivamente no son iguales a nosotros. El Partido Nacional de Honduras, cuando le tocó enfrentar, por ejemplo, la extradición del hermano del presidente, jamás se le ocurrió quitar la extradición. Ellos, con el primer video, la quitaron y han convertido a Honduras en un paraíso para el narcotráfico con sus decisiones. Ingeniero. Justamente lo que digo, quieren equipararnos. Miren, primero, los actos de corrupción en INJUPEN vienen del Partido Nacional. Pregúntele a Marta Doblado, los 2-3 millones que se robó y se pagó inadecuadamente en prestaciones cuando salió del gobierno, ya está la denuncia. Y miles de otros actos de corrupción que no es el momento, pero yo invito a toda la prensa, Ramón, lo llevo a INJUPEN, les mostramos las cuentas y esos 2.5 millones son falsos. Pero bueno, está bien. Después... No salió dinero para la comitiva de Venezuela, como dice sí, Gilbert. el director y yo fuimos a Venezuela. Avalar un fraude. No avalar el fraude. Y nosotros no fuimos a las elecciones de Venezuela, no sea farsante, Gilbert. Entonces nosotros fueron bueno, te explico a qué fuimos. ¿A qué fueron? A ver, contame. Te explico a qué fuimos. En los 70s y 80s, INJUPEN construía los principales proyectos habitacionales de Tegucigalpa y San Pedro Sula y los otros institutos de previsión. Por la corrupción, en los años 90, con el proyecto de Ciudad Mateo, separaron un proyecto que generaba grandes rendimientos para el fondo y que generara un beneficio a la población. Destruyeron el programa y todos los documentos que había en un departamento de ingeniería que tenía los planos de proyectos, planificación, todo eso lo desaparecieron, ¿verdad? No digo en el gobierno pasado, en los años 90, ¿verdad? Entonces nosotros estamos planificando para retomar la construcción de proyectos habitacionales y fuimos a visitar los proyectos de vivienda que tiene el gobierno de Venezuela, que son reconocidos por la ONU y que ha construido más de 8 millones de viviendas a precios bajos y de gran calidad. Eso fuimos y no se gastaron 2.5 millones de lempiras. Segundo, nosotros no defendemos a nadie que vaya contra la ley, que sea corrupto o que esté ligado al narcotráfico. Nosotros condenamos... ¿Por qué quitaron la extradición? Nosotros condenamos... ¿Por qué quitaron la extradición? A todas esas personas que estaban en ese video. ¿Por qué quitaron la extradición? Bueno, ya te voy a explicar si me Explícame, dejas hablar. por favor. Entonces, nosotros condenamos a todas las personas que están en ese video, a Adán Funes, Carlos Zelaya, que de forma particular fueron a negociar con narcotraficantes reconocidos. Eso nosotros no lo ocultamos. Y por eso Carlos Zelaya está expulsado del partido y renunció voluntariamente para que eso lo investiguen a su cargo como diputado y secretario del Congreso Nacional. Nosotros denunciamos una herramienta y lo demostró la presidenta, que hay muchos expedientes abiertos.
Bueno, déjame explicarte. Dale. Que hay muchos expedientes abiertos contra personas que han estado vinculadas con el narcotráfico y no han sido llamadas en extradición. Entonces lo que nosotros denunciamos fue el abuso de Estados Unidos a ese proceso. La extradición es factible y hay 6 meses más. Y yo estoy seguro de que habrá un proceso de renegociación. Mañana viene cualquier caso de extradición, se puede... El cinismo, si ya las tienen, hombre. Por eso quitaron la extradición, si ya las tienen, hombre. Ustedes tienen personas en la Corte Suprema de Justicia. Hombre. Ahí tienen magistrados. La Corte no tiene nada que ver. Eso llega No. si supieras un poquito del funcionamiento del llega gobierno, a Cancillería eso y llega a Cancillería lo manda a la Corte y Suprema de Justicia. Y Cancillería, y discúlpame, Cancillería no le tiene que dar trámite obligatoriamente Gilbert, si no está la herramienta que ustedes denunciaron. Yo lo que te voy a dar claridad, Libre, el pueblo de Libre y el pueblo hondureño no acepta ningún acto de corrupción ni acepta a nadie que esté ligado con actos de narcotráfico. Ok, me permite Entonces, en consecuencia, aquí, primero, mira, yo soy parte de un movimiento libre, Somos Más. Vos dijiste que yo vengo a defender a mi dueño. Yo no tengo dueño. Yo soy un hondureño coherente y que habla con claridad los problemas del país. Permítame, Vos es el que hace 8 años defendías la corrupción. Yo no. Ay, Decime hombre. actos de corrupción y yo los condeno, porque Ahora, eso no está bien. Ahora voy en la siguiente. me permiten, por favor. Pausa, ya regreso. Estamos analizando el tema de la franca, el oficialismo y la oposición en una franca guerra política en el país. Ya escuchó todo lo que se dijo en el primer segmento. ¿Quién me quiere contestar? Mire, es que el cinismo, venir a defender aquí lo indefendible, me imagino que debe ser una posición bastante complicada para Mario, venir a decir que ellos están y que ellos rechazan la corrupción y que rechazan el narcotráfico, pero dejaron en libertad a todos aquellos que fueron encontrados culpables con el decreto 04-2022. ¿Quién? Y dejó también... en libertad? ¿Quién deja en libertad? ¿Quién dejó en libertad? ¿Quién deja en libertad? No, permitime. No, mira, Además, no, recientemente es que Padilla mira, Suceri acaba de quedar libre. Ok, entonces, mire una cosa, le voy a hay- mencionar, Mira, hay un, nombre. hay un- Le menciono hay un nombre, porque decreto tal vez de lo conoce. amnistía política. Enrique Flores Lanza, tal vez lo conoce. No sé si lo No, pero conoce. ¿quiénes los dejan en Mario. libertad? ¿Quiénes los dejan en libertad? La herramienta. ¿La presidenta Xiomara Castro claro que sí. o la Corte? Claro que sí. No, señor. No, señor. Ahí hay orden. ¿Quién Ahí hay aplica orden. la justicia Ahí en hay Honduras? orden. No, señor. No, mira, aquí la justicia Gilbert, en Honduras es que en el este problema, momento la deja está de mentirle a la aplicando gente. Xiomara Deja de Castro. mentirle a la Además, gente. No es ni siquiera doña Xiomara, hombre. Si aquí Gilbert, todo el mundo deja sabe de quién toma las decir, decisiones y se llama Mira, José Manuel eso- Zelaya Rosales. Eso es misoginia. Yo te dejo de hablar. Yo te dejo Eso es hablar. misoginia. Es que Yo te deja dejo de hablar. elegirle a la gente. Yo te dejo hablar. Entonces, viene aquí, doble moral y mentiroso, y dice que ellos rechazan el narcotráfico, que ellos reprenden a Carlos. A mí qué me importa que Carlos Zelaya renuncie de libre. A mí qué me importa que renuncie como secretario del Congreso Nacional. Lo que queremos es que pague, y por eso quitaron la extradición, porque le tienen miedo a irse a Estados Unidos. Por esa doble moral es que el pueblo hondureño los rechaza. Y ya no pueden salir ni a la calle porque sienten el odio y el rechazo. Por eso es que en los estadios ya se escucha el fuera el familión. Porque el pueblo hondureño no los tolera. Fíjense en algo más. Aquí se habla tanto, por ejemplo, de que ellos están avanzando, invirtiendo. Standard & Poor's acaba de dar a conocer la nueva calificación que tiene Honduras. Una calificación que en gobiernos anteriores se había mantenido en positiva y estable. Desde que empezaron a gobernar estos incapaces, el país ha bajado y hoy por hoy la calificación de Honduras es negativa. ¿Sabe qué significa Standard & Poor's? Son medidoras de riesgo. Eso significa que cualquier empresario extranjero que está viendo dónde colocar su dinero, le pregunta a estas empresas, a Moody's, a Standard & Poor's, y le dice, ¿cómo está el riesgo país en este país? Peligrosísimo. ¿Y quiénes ha causado eso? Lo han causado ellos. Porque tienen un discurso, imagínense, que van a Venezuela, que van a ir a aprender a Venezuela, que van a ir a aprender de los enormes complejos habitacionales, que se vaya a países de primer mundo, hombre, si va a gastar pisto del pueblo hondureño en viajes en primera clase, recibiendo viáticos, que vaya a países de primer mundo a aprender. Nosotros no queremos ser como Venezuela, no queremos nada de Venezuela en este país, aunque ellos sueñan con esto. Porque Venezuela es el único país que a la fuerza se han quedado inútiles y narcotraficantes en el poder. Y eso es exactamente lo que ellos son. Inútiles Se te olvidó y su Honduras. cúpula también Se te es olvidó Honduras. narcotraficante. Se te La olvidó Honduras. familia,
la familia Cuando José Religión, está señalada ustedes directamente que son parte del de narcogobierno. Entonces, No, aquí no cabe, y yo siempre le Se te dije a olvidó mi mencionar partido, Honduras. y yo El siempre país le dije a mi más partido, pobre de la región y yo después de Haití. siempre Esa es la le herencia dije que tenemos a de mi ustedes. partido y le digo al pueblo Esa es la hondureño, herencia. nos tenemos que unir para sacar a estos incapaces. Nos tenemos que unir para sacar a estos inútiles que nos han hecho retroceder en el país como nunca antes lo habíamos hecho. Tenemos que unirnos, Venimos de pueblo 12 años de hondureño, gobiernos a abrir nacionalistas, Kilper, los no sea ojos farsante. y entender el peligro que significa esta gente que doble moral, cínica y aparte inútil, que viene a defender aquí a la cúpula ligada con el narcotráfico. Ingeniero Mario Sosa. Mire, ¿sabe qué es doble moral y falta de coherencia? Cuando Kilber criticaba al gobierno de Juan Orlando, después algo le ofrecieron y después lo defendía. Ese es doble moral y no ser coherente. Segundo, habló de Standard & Poor's. Mira, Standard & Poor's, esas firmas, eran las mismas que decían que todo estaba bien en el mercado de valores cuando estaba por estallar la burbuja hipotecaria. Y no todo estaba bien. Entonces, esas empresas defienden ciertos intereses. Son del imperio. No, son del mundo. El mundo así funciona. Es un mundo capitalista y globalizado. ¿Un ataque del imperio? Vos no entendés esas cosas, porque solo hablas charlatanería. Solo está una pregunta. Trayendo el discurso de la Guerra Fría. Entonces déjame terminarle de explicar a la gente. Déjame explicarle a la gente. El riesgo de la región bajó, o sea, aumentó el riesgo de la región, Centroamérica, no solo el país Honduras, porque hay elementos globales y regionales que afectan esos elementos y también hay elementos nacionales. Que charlatanes como Kilber hablen todos los días en los medios diciendo mentiras, obviamente que afecta. Esa crisis política en el Congreso donde no se discuten los verdaderos problemas porque están paralizados, afecta al país. Entonces, claro que sí, todas esas temas de la oposición que hayan aprobado ustedes ilegalmente la sede vendiendo nuestra soberanía por unos dólares, eso afecta al país y tiene sus consecuencias y nosotros lo estamos cambiando. La gente tiene que entender que hay tres poderes del Estado. El poder legislativo, que no tiene mayoría libre, el poder ejecutivo, que lo dirige la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, nadie más. Ella lo dirige con firmeza y decisión. Y el poder judicial. Tenemos un fiscal y tenemos una corte. Si no están los corruptos en procesos y no están siendo investigados, el problema es del fiscal y de la corte. Y hay que presionarlos como pueblo hondureño y nosotros no vamos a defender delincuentes como vos sí defendías a Juan Orlando y a saber si sos parte de la corrupción de esa narcodictadura. Yo me acuerdo que andabas con seguridad. ¿Seguís con seguridad? ¿Cuándo tuve seguridad yo? Claro que ¿Cuándo tuviste. tuve seguridad claro que yo? tuviste. Sí, Discúlpame. vos contaste a los foros que íbamos. ¿Cuándo tenía y yo te seguridad miraba yo? bajar O sea, con seguridad. Claro Oíme, que sí. ¿Cuándo? He andado vaya, solito pues. toda mi vida. No, papi. ya no andas seguridad. Vamos ¿verdad? afuera. No, es que si ahorita quieres. ya no. Vamos pero afuera. hace 4 Vamos, años es sí más, andaba. Salgamos aquí Hace a ver. 4 años. No, señor. Yo tampoco nunca fui ando, funcionario yo tampoco público. ando. Yo Y nunca fui aún así funcionario andaba público. seguridad. No, señor, yo nunca Claro tuve que sí, seguridad. mis ojos lo Mostrame vieron. una. Tus ojos. No, bueno. Sí, tus ojos están viendo que Carlón es limpio, muchacho. Si vos tenés, Carlón, vos estás choco. sí, Carlón, vos yo te estás estoy choco. diciendo Vos estás que diciendo el que las Ministerio cosas están bien en Público este país. tiene que actuar. Sos ciego. No escuchaste Sos lo que dije ciego. adelante. Sos ciego por un escuchaste, salario. no escuchaste que somos el segundo país más pobre de la región. Por la herencia que nos dejaron. Cambiaste la forma de ver las yo cosas. siempre he comido. Hoy venís aquí yo a desde decir que me las gradué a los cosas 20 están años bien he trabajado cuando y no comido. están bien. Yo siempre he Así tenido que casa, lo que siempre he tus ojos tenido vieron, carro. lo que Vos tus ojos vieron, sos socio lo de los que tus ojos delincuentes que vieron. saquearon el No, país. señor, demostrámelo. Tarde o temprano. Es que yo no soy ministerio público, yo Demostrámelo. no soy fiscal. Yo he cometido un acto de corrupción. Fiscal. Decímelo en la que cara. te investiguen. Decime si Es yo he que porque cometido. los ¿Has defendía. escuchado Mira, primero estabas en contra de Juan Orlando y después los defendías. Esa sí como no te la- Honduray, esa lo sí mismo. no te la voy a permitir, Es lo Mario. mismo. Mario, ¿no? Mario, Es escúchame que- una cosa. Es que yo te lo digo a la cara Si y no con querés, altura y si con no querés franqueza. enfrentar a los tribunales por Los difamación, los defiendo. ¿yo soy corrupto? Sos Te hago una cómplice, pregunta. Yo, sos Kilbert cómplice, Bertrán, sos cómplice de la narcodictadura. tenés a Kilbert Bertrán sos enfrente. cómplice de la narcodictadura. ¿Me podés decir a Fíjate mí que corrupto? El que acaba de acusar de ¿Me corrupción podés es a mí. decir? Fuiste cómplice de la Disculpa, narcodictadura. es que vos sos La funcionario complicidad, público. Bueno, Vos sos yo funcionario yo público. respondo por mis actos. Mario, Yo respondo vos sos por mis funcionario actos. público y de tu Sí, institución vos han fuiste drenado cómplice fondos. de la narcodictadura. La Han complicidad drenado es fondos corrupción. para ir a No es Venezuela cierto. a aprender a No hacer es cierto, casitas. No es cierto, Por favor, Kilbert, hombre. no es Ok, cierto. segunda pausa, ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, Hombre. seguimos en Día Político por TSI. Rumbo a elecciones primarias y generales de 2025. Así va a ser el ambiente. Mira, es que te voy a decir una cosa. Aquí tenemos que tener claridad en algo. Estos inútiles se quieren quedar en el poder, pero el pueblo no los quiere. Entonces, la labor que tiene que hacer la oposición en conjunto es hacer ver, y por ejemplo, como lo que acabamos de hacer ahora en los órganos electorales,
Hay partidos políticos que en su naturaleza son demócratas, incluso ellos. Estos que son, por eso yo insisto, tan doble moral, que son cínicos realmente, estos mismos hablan de dictadura y ganaron las elecciones y se les cedió el poder sin ningún tipo de problema. El 27 de enero de 2022 empezó la peor tragedia para Honduras, pero lo hicieron pacíficamente. Hoy manejan el poder y manejan hasta más de lo que se tenía. Tienen el presupuesto general de la República más alto en la historia de este país. Nadie ha gobernado Honduras con más dinero que el gobierno de Mario. Nadie. Nunca el Partido Nacional tuvo tanto recurso para gobernar como lo que tienen estos incapaces. Y ni siquiera pueden ejecutarlo. ¿Sabes que ahorita estamos en 23 de septiembre y llevan un 30% de ejecución presupuestaria? 30% nada más. Y mucha de esa inversión es lo que se pagan los grandes salarios que tienen. Ellos y las familias, porque emplean a toda la familia aparte, un nepotismo descarado en todo el gobierno. Entonces, el ambiente antes de las elecciones, ya lo está viendo, no manejan el Consejo Nacional Electoral, no manejan el Tribunal de Justicia Electoral, no manejan el Registro Nacional de las Personas en los momentos importantes de las elecciones. ¿Por qué? Porque hay una claridad y una solicitud directa del pueblo hondureño de no permitirles quedarse en el poder. El rechazo que tienen es enorme. La candidata que muy probablemente apoye a Mario, no lo sé, tiene un 9% de intención de voto, la más baja. La triplican los líderes de la oposición política, porque el pueblo hondureño no los soporta y no los tolera más. Y saben que Rixi Moncada, por ejemplo, en este caso, significa lo mismo y más. Sí, mire, la mentira está latente, ¿verdad? Mire, nosotros nunca hemos controlado los órganos electorales y yo creo que está bien. Son 3 magistrados o 3 concejales y por los votos de 2 definen el orden de precedencia. Eso no importa. Ahora vamos a hacer valer y garantizar que hay un proceso transparente. Ustedes hicieron 2 fraudes electorales. Eso salió en la Corte de Nueva York. Entonces, obviamente era una dictadura que hicieron fraude en el 2013, en el 2017 para consolidarse. Y después en el 2021 no lograron vencer la gran movilización del pueblo hondureño que los condenó. Gracias, Muy amable. Ramón. Gracias, ingeniero. Muy amable. Que pasen todos una feliz y bendecida noche.